Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con 3 pasajes bíblicos concretos. Sí, la idea es ver cómo se conectan hoy, ¿verdad? Exacto. Tenemos Mateo 2, del 1 al 12, luego Mateo 8, del 5 al 13, y Efesios 2, del 12 al 16. 3 textos que, a primera vista parecen distintos. Pues sí, y la pregunta clave que nos plantea la fuente es esa. ¿Qué relevancia tienen hoy? ¿Cómo los relacionamos? Un buen reto. Pues esa es la tarea, analizar, reflexionar sobre sus ecos actuales, siguiendo un poco la vista que nos da el material de origen. Empezamos por el principio, ¿te parece? Mateo capítulo 2. Perfecto. El relato del nacimiento. ¿Qué nos cuenta esta primera lectura? Las claves. Mateo 2, versículos 1 al 12, narra la historia, yo creo que bastante conocida, de los magos de Oriente. Los Reyes Magos, como decimos aquí. Eso es, aunque el texto habla de magos. Describe el nacimiento de Jesús en Belén, durante el reinado de Herodes el Grande. Y lo central es cómo llegan a Jerusalén unos sabios o magos de Oriente. Que han visto una señal, una estrella. Exacto, guiados por esa estrella. Y llegan preguntando directamente, ojo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Una pregunta, bastante directa. Casi una provocación en la capital delante del rey actual. Pues sí, imagínate el revuelo. No debió sentar nada bien en palacio. No me extraña. El texto lo dice claro. Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Se puso nervioso, vamos. ¿Y qué hace? Pues reacciona. Convoca a los líderes religiosos judíos, a los sacerdotes y escribas, para que le confirmen qué decían las profecías. ¿Sobre dónde debía nacer el Mesías, el esperado rey? Justo. Y le confirman. Tenía que ser en Belén. Entonces Herodes, que era bastante astuto, llama a los magos en secreto. ¿Averigua lo de la estrella? Sí, cuando apareció y tal, y los envía a Belén, pero con una petición un poco, tramposa. Él les pide que le avisen cuando lo encuentren. Eso es. Para ir él también a adorarlo, supuestamente. Ya sabemos que sus intenciones eran otras. Claramente. Pero los magos siguen su camino. Sí, la estrella los guía de nuevo. Llegan a Belén, encuentran al niño con María y la reacción es de profunda adoración. Se postran, le ofrecen regalos. Exacto. Oro, incienso y mirra. Regalos muy simbólicos. Oro como rey, incienso como divinidad y mirra. La mirra se usaba para embalsamar. Algunos ven ahí un presagio de su muerte. Interesante. Y el final es que se van por otro lado. Sí, un sueño les advierte que no vuelvan donde Herodes. Así que regresan a su tierra por otra ruta. Y el plan de Herodes, se frustra. Vale, si resumimos. Tenemos búsqueda, una búsqueda de fuera, revelación, adoración. Pero también intriga política, miedo, peligro por parte del poder. Exacto. Lo fascinante es cómo se juntan varios temas aquí. Claro, está la búsqueda de sabiduría, de lo divino, representada por estos magos, que además son extranjeros, gentiles. Es como una primera señal de apertura a los no judíos. Precisamente, una manifestación a los de fuera. Y contrasta muchísimo con la reacción del poder local. La fe de los que buscan frente al miedo de Herodes. Totalmente. La reverencia de ellos frente a la hostilidad de quien teme perder el control. Y volviendo a la pregunta central, ¿qué ecos puede tener esto hoy en día? ¿Cómo resuena? Pues a ver, podríamos pensar en la búsqueda de sentido. Esa que a veces nos lleva más allá de nuestras fronteras, ¿no? Culturales, intelectuales, como a los magos. La apertura a lo diferente, a lo que viene de fuera. Sí. Y cómo esa apertura a veces choca con la hostilidad, con el miedo de los que sienten que pierden su posición, su poder. Esa tensión entre el poder, digamos, temporal y una realidad distinta, sea espiritual o ética. Es un tema muy recurrente, sí. Creo que ahí hay una clave de lectura actual muy potente. De acuerdo. Pasemos entonces al segundo texto. Mateo 8, versículos 5 al 13. Aquí cambiamos de escenario y de momento. Sí, nos vamos a Cafarnaúm, ya en el ministerio público de Jesús. Entra en la ciudad y se le acerca a alguien, inesperado. Un centurión romano. Un oficial romano. De nuevo, alguien de fuera del círculo judío. Y además del ejército de ocupación. Exacto, un perfil a priori muy alejado. Pero se acerca a Jesús no para enfrentarse, sino con una súplica. Por su siervo, que está enfermo. Sí, paralítico y sufriendo mucho en casa. Le pide ayuda a Jesús. Y lo más llamativo es lo que pasa después, ¿no? La fe de este hombre. Ahí está el núcleo del relato. Es impresionante. Jesús se ofrece a ir a su casa. Yo iré y le sanaré. Una disposición total.
Y el centurión le dice que no hace falta. Bueno, le dice algo increíble. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Qué humildad y qué confianza. Reconoce la autoridad de Jesús de una forma... Asombrosa, sin necesidad de que esté físicamente allí. Reconoce un poder en su palabra. Y lo compara con su propia autoridad militar, creo recordar. Justo. Dice algo como, yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Digo a uno ve y va, a otro ven y viene. Establece una analogía. Si mi palabra tiene efecto, la tuya mucho más en otro plano. Exactamente. Una comprensión de la autoridad espiritual de Jesús súper profunda para ser alguien, digamos, ajeno a esa tradición. Y Jesús Se sorprende. se maravilla. El texto dice que se maravilló y se vuelve a la gente y dice algo fuerte. ¿El qué? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínate, un elogio así y dirigida a un oficial romano. Tremendo. Y actúa en consecuencia, claro. Claro, sana al siervo a distancia, en esa misma hora, valida esa fe. Ve y como creíste, te sea hecho. La palabra de Jesús y la fe del centurión conectan. Aquí el tema de superar fronteras es todavía más claro que con los magos, ¿no? Mucho más explícito, sí. La fe más grande la encuentra fuera, en alguien que podría ser visto incluso como enemigo. Entonces, ¿los temas clave serían? Pues mira, primero, la fe que rompe barreras étnicas, religiosas, de estatus. No está limitada a un grupo. Segundo, la humildad. Una humildad radical, la del centurión. No soy digno. Nada de arrogancia militar. Y tercero, el poder de la palabra de Jesús. Que actúa incluso a distancia. Eso es. Subraya que su poder no depende de la presencia física, ni de a quién se dirige. Hay una universalidad ahí. Y si lo traemos a hoy, ¿qué nos sugiere esto? Pues nos lanza preguntas, ¿no? Sobre qué es la fe auténtica. Si depende de etiquetas, de pertenecer a un grupo, o si es algo más profundo. Una actitud del corazón. Que puede surgir donde menos te lo esperas. Exacto. Invita a revisar nuestros prejuicios sobre los otros, a estar abiertos a encontrar valor, virtud, fe incluso, en lugares inesperados. Y también esa idea de que la ayuda, la solución, puede venir de formas no convencionales. Sí, basada en la confianza, en la palabra dada, quizás más allá de los rituales o las presencias obligadas. Tiene miga, ¿eh? Desde luego. Muy sugerente. Bueno, cambiamos ahora de tercio. Vamos al tercer pasaje. Efesios 2, versículos 12 al 16. Aquí el tono cambia. Es más teológico, menos narrativo. Sí, esto es parte de una carta, una reflexión más doctrinal, Así es. probablemente de Pablo o de su escuela, dirigida sobre todo a creyentes que no eran judíos de origen, a gentiles. Y empieza recordando cómo estaban antes, ¿no? Sí, les recuerda su situación previa, antes de creer en Cristo. Y lo describe de forma bastante dura, la verdad. A ver. Dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, fuera de la historia de salvación de Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un panorama desolador. Mucho énfasis en la lejanía, en la exclusión. Sí, pero el objetivo es resaltar el cambio. El versículo 13 es el punto de inflexión. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De la lejanía a la cercanía. ¿Cómo? Por Cristo. Y aquí viene la afirmación clave potentísima. Cristo mismo es nuestra paz. Nuestra paz. Esa palabra, paz, shalom, tiene muchas resonancias. ¿Aquí en qué sentido? No es solo ausencia de guerra o tranquilidad interior, es algo mucho más activo, más relacional. El texto lo explica. ¿Cómo? Dice que Cristo es nuestra paz porque unió a dos grupos que estaban separados y enfrentados. El ejemplo que usa es judíos y gentiles. Los unió en uno solo. ¿Y cómo hizo eso? ¿Cuál fue el mecanismo? Derribando la pared intermedia de separación, la enemistad. Identifica esa barrera, ese muro, con la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Se refiere a las normas de la ley de Moisés que marcaban la diferencia, ¿no? Los rituales, las prohibiciones. Eso parece indicar. Aquello que funcionaba como un muro entre judíos y gentiles. Cristo, según Efesios, abolió esa función divisoria de la ley en su propia carne, en su sacrificio. O sea, no es solo una tregua, es eliminar la raíz de la división. El muro mismo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final?
El propósito es doble y es increíblemente ambicioso. Primero, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre. No dice que los gentiles se hacen judíos, o al revés. No, dice que crea algo nuevo, una nueva humanidad unificada en él. Y segundo propósito, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Entonces, la reconciliación tiene dos dimensiones. Exacto, horizontal, entre los grupos humanos antes divididos. Y vertical, de esa nueva humanidad unificada, con Dios. La cruz es el lugar donde muere la enemistad, fin de la hostilidad. Uf, son conceptos muy densos. Lejanía, cercanía, muro derribado, enemistad abolida, creación de algo nuevo y unido, paz activa, reconciliación. Mucha teología potente ahí. Lo central es esa visión de reconciliación radical, Total. que no es un deseo, sino algo que Cristo ya ha hecho. Él es el agente, el pacificador. No solo trae la paz, Él es la paz que une. Bien, pues ya tenemos las tres piezas sobre la mesa. Volvamos a la pregunta que nos trajo aquí, la de la fuente. ¿Cómo relacionamos estos tres pasajes? Los magos, el centurión, Efesios. ¿Y qué nos dicen hoy? ¿Ves un hilo conductor? Pues a ver, si los ponemos juntos, yo creo que el hilo se ve bastante claro, ¿no? A ver. Mateo 2 nos muestra esa primera manifestación a los gentiles, los magos que vienen de lejos buscando. ¿Una apertura inicial? Mateo 8 profundiza. La fe de un gentil, el centurión, resulta ser ejemplar, incluso superior a la encontrada dentro de Israel, según las palabras de Jesús. La fe no tiene fronteras. Y Efesios 2 nos da como la base teológica para entender todo esto. Afirma que la barrera principal, judío-gentil, que era el gran muro del mundo antiguo, ha sido derribada en Cristo. Creando una nueva humanidad unida y reconciliada. Eso es. Así que los tres textos, aunque sean de géneros distintos, narrativa, anécdota, teología, apuntan en la misma dirección, Hacia la superación de las divisiones. hacia una visión más universal, hacia la posibilidad de reconciliación. Muestran cómo esta tradición, desde dentro, contempla y valora la inclusión de los que estaban fuera. Es decir, que no es algo marginal, sino central. Parece que sí. Muestra que los otros no solo caben, sino que, a veces, responden de forma paradigmática. Y si lo traemos al presente, la relevancia hoy sería esa llamada a mirar nuestras propias fronteras, las que ponemos nosotros, culturales, ideológicas, sociales. Podría leerse así, claro, como una invitación fuerte a la inclusión, a cuestionar los prejuicios que nos hacen ver al otro como una amenaza o como inferior. A reconocer el valor en todos, independientemente de su origen o sus ideas. Y sobre todo, creo que resuena mucho esa llamada a ser agentes de reconciliación. En un mundo tan fragmentado, tan lleno de muros, La imagen de Efesios de derribar muros y hacer la paz es muy actual. casi dolorosamente actual. La gran pregunta es, claro, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo traducimos esos principios tan antiguos a la complejidad de hoy? No es fácil, pero la invitación está ahí. Sin duda. Ha sido un recorrido, muy interesante. Desde esa estrella lejana hasta la fe de un soldado y culminando en esa visión tan potente de Efesios. Sí, el hilo conductor parece ser esa tensión constante entre lo que divide y lo que une, entre exclusión e inclusión. Superar barreras. Sí, barreras entre lo divino y lo humano, como buscan los magos, barreras entre pueblos, como vemos con los magos y el centurión, y la barrera final de la enemistad, que Efesios dice que Cristo elimina con la paz. Textos antiguos, pero los temas, Los temas son universales y perennes. La relación con el otro, qué es la fe de verdad, la búsqueda de unidad, siguen siendo increíblemente pertinentes. Nos interpelan hoy igual que ayer. y quizá para dejar algo sobre lo que seguir pensando, podríamos lanzar una pregunta final, ¿no? A ver, Más allá del contexto religioso específico de cada cual, ¿pueden estas historias, estas reflexiones antiguas sobre derribar muros, sobre valorar al diferente, sobre crear unidad, ofrecernos alguna perspectiva útil? ¿Alguna luz para abordar las fracturas, la polarización que vemos hoy en nuestras sociedades tan complejas? buena pregunta para cerrar. ¿Pueden estas narrativas antiguas inspirarnos a buscar puentes en lugar de levantar más muros? Ahí queda.